Muy buenas a todos, gente, bienvenidos a un nuevo análisis de Naruto, donde el día de hoy analizaremos una de las técnicas más fuertes de la serie, si no la que más, el jutsu prohibido llamado Edo Tensei, con el cual en el mundo de Naruto se puede devolver a la vida a los ninjas, básicamente. La verdad, cuando uno piensa en las técnicas más rotas de Naruto, fácilmente pueden venirle a la cabeza jutsus como por ejemplo el Kamui, el cual tuvo que ser separado en dos cuerpos diferentes, pues si no Obito hubiera estado absurdamente roto, o también se puede pensar en ataques destructivos como la flecha de Indra, con el poder de todos los Biju, o el Tsukuyomi infinito, que afecta a todo el planeta. La verdad, todas estas técnicas tranquilamente pueden ser consideradas la mejor o de las mejores, sin embargo, siento que narrativamente tiene sentido que lo sean, pues provienen del chakra de todos los Biju, los Otsutsuki y demás. Sin embargo, el Edo Tensei es una técnica que, en teoría, todo el mundo podría utilizar, pues no es de un Kekkei Genkai ni nada por el estilo. La inventó Tobirama Senju y después Orochimaru y Kabuto la perfeccionaron, siendo un jutsu que hace invencible a prácticamente todo aquel que lo domine, como vimos con Kabuto en la Cuarta Guerra Ninja. Además, a los youtubers de Naruto les encanta hacer miniaturas con los Edo Tensei poniendo las resurrecciones más sin padres de la historia. Como sea, en el vídeo de hoy vamos a analizar los entresijos de esta técnica, así como su cronología y todas sus particularidades, para finalmente añadir mi opinión general y hacer un análisis lo más completo posible. Así que si queréis saberlo todo sobre el Edo Tensei, no podéis perderos este vídeo. Como siempre os recuerdo que tan solo el 24% de los que veis mis vídeos estáis suscritos, así que si queréis ver contenido de Naruto de forma semanal os recomiendo suscribiros, así me ayudáis a llegar a los 200.000 suscriptores antes de que termine este año 2024, lo cual me haría muy feliz. Además, según un estudio realizado en Sunagakure, quienes se suscriben a Uchihax consiguen ponerla en pocos días. ¿A qué esperáis? También me gustaría recordaros que las membresías del canal están abiertas y por lo tanto por tan solo 9 pesos de México podéis haceros miembros del canal, así obteniendo insignias y emojis personalizados, al mismo tiempo que me ayudáis a seguir con el contenido para todos. Por 29 pesos tendréis un saludo en cada vídeo si os apuntáis al nivel Hokage dentro de miembros. Bien, como ya es costumbre con todos estos análisis, vamos a empezar en orden cronológico, no el orden que apareció en la serie, sino el orden real en lo que a la historia del mundo ninja respecta. Como sabemos, Tobirama Senju era un genio ninja capaz de inventar nuevas técnicas que marcarían la historia, siendo el Kagebushin y el Hiraishin algunas de ellas. De este modo, el Edo Tensei también es conocida como la resurrección del mundo impuro, también sería cosa de Tobirama, siendo el precursor de una de las técnicas prohibidas más peligrosas de la serie. El propio Hashirama, seguramente poco antes de su misteriosa muerte, debió de avisar a su hermano Tobirama que inventar una técnica así podía ser peligroso, por tanto lo advirtió de que no la crease, tal y como recordaría en la Cuarta Guerra Ninja tras ser resucitado por Orochimaru. El funcionamiento y la capacidad del Edo Tensei es bastante fácil para el poder que confiere a su invocador, pues lo único necesario es una muestra de ADN lo suficientemente grande, como por ejemplo un pequeño pedazo de carne, de la persona a la que se quiere revivir, y aparte un sacrificio humano, pues este será el recipiente del alma de la persona a la que se va a revivir. Esta técnica puede resucitar a todo el mundo mientras su alma se encuentre en el más allá, ya que si el alma de quien queremos resucitar se encuentra sellada en el estómago de la parca, esta no podrá ser traída de vuelta, como ocurrió cuando Orochimaru intentó resucitar a Minato en la destrucción de Konoha y no lo logró. Como iba diciendo, una vez teniendo un sacrificio humano y un pedazo de ADN de quien queremos revivir, es necesario poner el trozo de carne sobre el pergamino de la técnica, así como con la sangre del propio ejecutor, o sea, Tobirama, Orochimaru o Kabuto. Así empezarán a formarse los patrones en el suelo y poco a poco el alma transmigrará dentro del sacrificio. Así, el polvo cubre por completo este cuerpo, dando un aspecto idéntico de la persona que era antes de morir, como vimos cuando Kabuto hizo la prueba delante de Tobi, Kung Fu y Torune. De este modo, como veis, los cuerpos resucitados, pese a tener la mayoría de características de su versión original, con la pequeña diferencia de la esclerótica de los ojos, siendo esta oscura, la verdad es que se ven bastante parecidos. Además, el Edo Tensei nunca trae con el poder original a la gente, ni siquiera Kabuto Yakushi, quien más perfeccionó la técnica, resucitaba a la gente con todo su poder. En la serie, en todo momento se remarca que solo era casi todo su poder, pero nunca todo. Precisamente por esto, Tobirama remarca que Orochimaru, habiéndolo resucitado con casi todo su poder en esa ocasión, había cometido un error, pues de esta forma podrían liberarse. al contrario que en Naruto chiquito, donde Orochimaru había restringido los poderes de Hashirama y Tobirama. Precisamente la diferencia de ambas
resurrecciones serían los talismanes que Orochimaru habría implantado en sus cabezas, pues aparte del poder, también estaría la diferencia del nivel de conciencia, pues en Naruto chiquito podemos ver como Hashirama y Tobirama pierden sus voluntades una vez Orochimaru les mete los talismanes, mientras que la Cuarta Guerra Ninja son semilibres, por así decirlo. En principio ellos controlan sus cuerpos, pero Orochimaru puede restringirlos cuando quiera. Kabuto, por ejemplo, optaba por resucitar a los Edo Tensei con casi todo su poder y en la mayoría de casos con las voluntades semilibres, aprovechando que puede tocar emocionalmente a los ninjas de la Alianza que previamente conocían a los Edo Tensei, aunque a veces suprime sus personalidades para controlarlos directamente, como hizo con Zabuza, Nagato e incluso habló a través de Mu, el segundo Tsuchikage. El hecho de semicontrolarlos puede traer problemas, pues cabe la posibilidad de que los resucitados se liberen de sus ataduras si consiguen solucionar sus problemas emocionales que tuvieron en vida, como sucede con Sasori, quien al dejar el legado de sus marionetas padre y madre a Kankuro consigue liberarse y su resurrección desaparece. Aun y todo con ese pequeño problema, el Edo Tensei es sin dudas una técnica completamente rota, pues los resucitados tienen cuerpos inmortales que van a seguir regenerándose independientemente de cuándo los destruyan. Tan solo pueden ser derrotados siendo sellados con técnicas Fuinjutsu. Además, los resucitados tienen chakra infinito, como menciona Madara al usar el sello de liberación, aunque me gustaría hacer un pequeño matiz importante, pues siempre leo bastantes dudas o errores respecto a esto en la comunidad. Que el Edo Tensei tenga chakra infinito no significa que sea infinito literalmente en todo sentido de la palabra. Por esa regla de 3, el Edo Tensei de Kiba podría tener más chakra que el 10 colas, y eso evidentemente no es así. Los Edo Tensei tienen una cantidad de chakra similar a la que tenían en vida, es decir, si el Yubi, por ejemplo, tiene 1 millón de unidades de chakra, Edo Madara tendría 50.000. Por poner un ejemplo numérico, Madara tendría siempre esas 50.000 unidades de chakra recargadas. Sin embargo, eso no significa que pueda tener 1 millón de unidades, como por ejemplo el 10 colas o otros seres como los Billus. ¿Me entendéis, verdad? Una cosa es que su chakra se mantenga siempre recargado y otra que tengan tanto chakra como lo que puede ser el número infinito o el concepto infinito, mejor dicho. Ahora también me gustaría explicar por qué el Edo Tensei es tranquilamente el jutsu más poderoso de toda la serie, al menos si excluimos las técnicas Otsutsuki como la omnipotencia y demás. Como bien dice Kabuto, el Edo Tensei no supone ningún peligro para el ejecutor de la técnica, pues en principio es ilocalizable por sus enemigos, así que puede estar seguro desde su cueva controlando a los resucitados. Además, matar al ejecutor de la técnica no es suficiente para desactivarla, ya que los Edo Tensei se quedarían eternamente libres al no ser que fueran sellados por uno. Por tanto, fácilmente se le puede llamar una técnica perfecta. El único punto débil de la misma era justo la existencia de Itachi, quien se había liberado y podía hacer que Kabuto la desactivara mediante el Sharingan, precisamente el mismo método que Kabuto le explicó a Tobi antes de iniciar la guerra. Aunque Kabuto tenía córneas de serpiente, por tanto desactivarla iba a ser completamente imposible. Claro, hasta que Kishimoto introdujo el Izanami. Como sea, según se sabe, Tobirama Senju, siendo el inventor del Edo Tensei, era precisamente el peor usuario de la técnica, pues se sabe que los cadáveres que él traía de vuelta a la vida no tenían casi nada de su poder original, siendo una elección consciente, pues Tobirama en principio no quería tener el peligro de que los resucitados se les salieran de control, tal y como les pasó tanto a Kabuto como a Orochimaru con Madara, Itachi y Hashirama, que se escaparon del control de sus invocadores. Como sea, nunca hemos visto ninguno de los resucitados de Tobirama, pues apenas conocemos a ninjas de esa época. Sin embargo, la abuela Chiyo en la juventud menciona haberlos visto, afirmando que el Edo Tensei de Tobirama era mucho más imperfecto que el que efectuó Kabuto en la Cuarta Guerra Ninja. Aún así, como no podía ser menos, Tobirama tenía sus propios métodos y no eran precisamente poco efectivos, pues aunque no invocara a los muertos con gran parte de su poder, tenía un jutsu con el cual aprovechar la inmortalidad de los resucitados, siendo esta la sucesión de sellos explosivos, siendo que los propios sellos invocan otros sellos, así provocando una sucesión casi infinita de explosiones que abarcan un gran radio de alcance, teniendo sin dudas un gran poder destructivo. De este modo, aunque los resucitados que invocara Tobirama no tuvieran gran parte de su poder, el segundo Hokage era capaz de crear zombies bomba como estrategia de combate, siendo uno de sus protocolos de actuación rápida, que incluso Hiruzen conocía como uno de los movimientos típicos del segundo Hokage. En la Cuarta Guerra Ninja, Tobirama aprovechó este método con su propio cuerpo, siendo la primera vez que lo hacía de esa manera, atacando rápidamente a Obito. Evidentemente esto no fue suficiente para hacer daño a un Jinchuriki del Yubi, sin embargo es una técnica muy poderosa que servía mucho a Tobirama para librar batallas y que curiosamente ni Orochimaru ni Kabuto utilizaron nunca.
Ahora que mencionamos al Sannin, es hora de explicar el Edo Tensei de Orochimaru. Como bien sabemos, durante muchos años Orochimaru estuvo conspirando en el interior de Konoha, aprendiendo técnicas prohibidas y haciendo experimentos antiéticos con seres humanos, al menos hasta que fue pillado por Hiruzen y los Anbu. Así pues, es posible que mediante algún pergamino de jutsu prohibido de Tobirama, precisamente es que Orochimaru perfeccionara el Edo Tensei poco antes de Naruto chiquito. En un relleno de Shippuden vemos como después de abandonar a Katsuki, Orochimaru usa el Edo Tensei invocando al tercer Katsekage, que aunque no sea canon, nos da una idea de que posiblemente estuviera aprendiendo esta técnica poco antes del inicio de la serie original. Además, Akatsuki estaba al tanto de que Orochimaru estaba aprendiendo una técnica muy peligrosa. Tiene sentido que quisieran tener controlado al Sannin y ejecutarlo lo antes posible. Como sea, antes de empezar la invasión de Konoha en mitad de los exámenes Chunin, Orochimaru se hizo con el ADN de Hashirama, Tobirama y Minato, con intención de invocar a los 3 Hokages anteriores y hacer frente a Hiruzen, el tercer Hokage. Como bien he mencionado antes, la resurrección de Minato falló ya que su alma estaba sellada en el estómago de la parca tras el incidente del Kyuubi. Sin embargo, el primer Hokage y el segundo eran factibles para luchar. En esta primera versión del Edo Tensei que vimos en la serie podemos observar que a Kishimoto pues aún no tenía del todo pensado la caracterización de los personajes, pues ni Hashirama era un cabeza hueca, ni Tobirama mostró la misma personalidad seria que en la Cuarta Guerra Ninja, aunque bueno, puede tener un pase, ya que Orochimaru lo revivió usando el talismán donde les quita sus personalidades, además de que también mucho más débiles de lo que originalmente eran. Aún así, Edo Hashirama y Tobirama tenían un nivel lo suficientemente fuerte como para dar pelea a Hiruzen, uno de los ninjas más poderosos del mundo en esa época. Además de que al ser inmortales, iba a ser casi imposible derrotar a sus predecesores, aunque bueno, el Shiki Fujin fue una buena opción, así quedando sellados del primer al cuarto Hokages en el estómago de la parca junto con los brazos de Orochimaru. Orochimaru en Naruto clásico desconocería esta técnica de sellado del clan Uzumaki, sin embargo para Shippuden habría aprendido mucho sobre Fuinjutsu, así siendo capaz de liberar las almas de los 4 Hokages e incluso sus brazos, usando la máscara de la parca de un templo Uzumaki a las afueras de Konoha. Así Orochimaru efectuaría una segunda vez el Edo Tensei, precisamente invocando ahora a todos los Hokages anteriores, incluido su maestro Hiruzen. Aquí el Edo Tensei de Orochi sería mucho más similar al que previamente había usado Kabuto al inicio de la guerra, trayendo a los Hokages con casi todo su poder original y dejándolos libres en lo que a su personalidad respecta. Tobirama en un momento intenta huir creyendo que Orochimaru no tiene el poder suficiente como para controlarlo, pero gracias a las células de Hashirama que Orochimaru tenía, fue capaz de controlar al segundo Hokage, haciendo que el propio Tobirama admitiera que el Sannin tenía mucho talento. Sin embargo, el poder de atadura de Orochimaru no era suficiente para controlar a Hashirama, quien tenía una cantidad de chakra y un poder tan grandes que era imposible de controlar. Como bien dijo Orochi, si Hashirama quisiera matarlo, podría hacerlo en cualquier momento. Esta tanda de Edo Tensei, digamos que Kishi no se centra tanto en la propia técnica, pues en toda la guerra habíamos tenido Edo Tensei de sobra, además que una vez introducidos los Jinchurikis del Yubi, los Edo Hokages pierden la inmortalidad, así resultando por ejemplo que Minato se quede sin brazos y no los pueda regenerar. Finalmente los Edo Tensei de Orochimaru son enviados de nuevo al mundo puro, al otro mundo, gracias a que Hagoromo Motsutsuki deshace la técnica al final de la serie. Finalmente tenemos el Edo Tensei de Kabuto, técnica que empezó a utilizar una vez se trasplantó las células de Orochimaru, siendo Kabuto el mejor usuario del Edo Tensei sin dudas. Kabuto en el anime lo comenzó a utilizar en el arco original llamado Chikara, que a pesar de ser de relleno es una pasada y si no lo habéis visto os lo recomiendo. Aquí Kabuto aún no tiene todas las células de Orochimaru implantadas y usa un Edo Tensei imperfecto, trayendo de vuelta a ninjas como Deidara, un clon falso de Hidan y a Ayate Gecko, sí, aquel examinador muerto de los exámenes Chunin. Después, poco antes de la Guerra Ninja, Kabuto se presenta ante Tobi con el mayor arsenal de Edo Tensei creado nunca en la historia, teniendo como soldados a 5 Akatsukis, a los 7 espadachines de la niebla, 4 antiguos Kages, Kinkaku y Genkaku, 6 Jinchurikis y muchos otros ninjas míticos como Kimimaro, Asuma, Dankato, entre otros. Además que en el anime añadieron muchos más como ninjas de relleno o incluso los 4 del sonido. Obviamente Hirobo no podía decepcionar. Aunque sobre todo el resucitado más poderoso de Kabuto era Madara Uchiha, una resurrección especial que reunía sus mejores características tanto de anciano como de joven. Kabuto con diferencia trae un ejército de muertos formado por los ninjas más poderosos de la historia, con casi todo el poder original de estos y en el caso de Itachi y Madara incluso con más del que habían tenido.
Aquí mi sensación es que Kishimoto aprovechó que la serie se le estaba acabando y no había introducido con propiedad a ciertos grupos de personajes, precisamente aprovechó para enseñarlos, como en el caso de los 7 espadachines o los Jinchurikis, pues para el caso no sabíamos casi ni quiénes eran, así que el Edo Tensei era una buena oportunidad para enseñarlos. Ahora bien, el Edo Tensei es una técnica que ha generado muchas confusiones, dudas y situaciones hipotéticas dentro del cerebro de los fans, pues por ejemplo, ¿por qué Madara era joven y Hiruzen viejo una vez resucitados? Fácil, porque Kabuto había experimentado e hizo una resurrección especial con Madara, reviviéndolo con el cuerpo joven y el Rinnegan y Mokuton de viejo, más un implante de Mokuton hecho por sí mismo. ¿De dónde sacaba Kabuto el ADN de todos esos ninjas? Bueno, supongo que la respuesta lógica es pensar que durante varios meses estuvo profanando tumbas, como por ejemplo, tuvo que entrar en Konoha para arrancar un trozo de carne del cuerpo de Asuma, que no llevaba mucho tiempo muerto. Y en el caso de Deidara, quien explotó sin dejar rastro, hay que suponer que tenía su ADN previamente antes de que muriera. Aunque bueno, resulta un poco inverosímil que tuviera ADN de tantos ninjas random. Supongo que también es lógico pensar que tanto Kabuto como Orochimaru estuvieron recolectando ADN de todos los ninjas posibles en la aldea del sonido para poder realizar un Edo Tensei masivo algún día, tal y como terminó haciendo Kabuto. Me parece lógico que Orochimaru quisiera hacerlo, aunque evidentemente no pudo, pues no tenía sus brazos para hacer la técnica. ¿Podrían resucitar a Maito Gai en caso de estar muerto y que estuviera con las 8 puertas eternamente? Pues no, ya que como he dicho, el Edo Tensei trae a los muertos con parte de su poder, pero no todo. Son más débiles pues son copias. Por ejemplo, incluso Edo Madara, al revivir con el Rinne Tensei de Obito, se volvió físicamente más fuerte que en su versión Edo, siendo capaz de romper las ataduras que le había puesto Hashirama en un segundo. Por tanto, Maito Gai Edo Tensei sería bastante más débil que en su versión viva. Incluso el Rinnegan de Edo Madara era una copia, que no tenía todo el poder original y no podía usar su habilidad propia Limbo, la cual pudo utilizar una vez resucitado del todo con sus ojos reales. ¿Les afectan los genjutsus a los Edo Tensei? Pues es confuso y existe una incongruencia, pues por una parte Itachi es afectado por el ojo de Shisui para liberarse del control de Kabuto. Sin embargo, el Mugen Tsukuyomi no les afecta a los Edo Hokages, el genjutsu más poderoso lanzado por un Rinne Sharingan. Esto es pura conveniencia del guión, pues Kishimoto necesitaba liberar a Itachi, pero por otro lado necesitaba que los Hokages estuvieran libres del Mugen Tsukuyomi para que todos los Kages de la historia invocaran al equipo 7 de la dimensión de Kaguya, junto con Rikudo Sennin. Por tanto, aquí existe una gran inconsistencia en las propiedades del Edo Tensei y si a estos les afectan los genjutsus o no. En general, es un jutsu que genera muchas dudas y situaciones hipotéticas que la gente crea, siendo una técnica que fácilmente permitiría a un ninja no tan fuerte invadir países. Imaginemos que Kabuto con su gran ejército de revividos empieza a atacar a las 5 aldeas de una en una sin avisar, sin aviso previo de guerra. Podría tranquilamente destruirlas con ninjas tan fuertes como el tercer Raikage, los Edo Akatsuki y los espadachines de la niebla, sin tener riesgo alguno de usar dicho poder, ya que él podía estar escondido a las afueras de la aldea. Además, para resucitar solo hace falta ADN y un sacrificio cualquiera, pudiendo resucitar a un ninja tan fuerte como Madara o Hashirama con un sacrificio cualquiera, un ninja random sin poder. Por tanto, se siente una técnica desbalanceada que otorga un poder absurdo a su ejecutor, tranquilamente la técnica más poderosa de la serie. Si Orochimaru no hubiera tenido los brazos sellados desde Naruto chiquito hasta Shippuden, hubiera sido el ninja más peligroso de todos, por encima de Pain y cualquiera de los Akatsuki. De este modo siento que Kishimoto precisamente le selló los brazos al Sannin para nerfear precisamente el Edo Tensei. Al menos en Naruto chiquito Hashirama y Tobirama estaban nerfeados y bueno, puedo comprarte que la técnica funciona con este limitador de poder, trayendo a los muertos mucho más débiles de lo que originalmente eran. Pero en Shippuden, al demostrarse que se pueden revivir con casi todo su poder original, revivir a ninjas de la talla de Hashirama y Madara casi tan fuertes como lo eran, usando un simple peón cualquiera, la hace una técnica desbalanceada y rota con la narrativa de la serie. Sin dudas, Tobirama cometió una gran imprudencia creando un jutsu que te permite hacer algo así, y a la vez siento que narrativamente es una técnica demasiado desbalanceada que Kishimoto implementó en su mundo. La verdad espero no volver a verla, si bien me gusta la técnica como tal y creo que funciona bastante bien al inicio de la Cuarta Guerra Ninja, la verdad creo que está bastante desbalanceada y no tiene ningún sentido. En fin, ahora lo más importante de todo, ¿qué pensáis vosotros? Dejadlo en los comentarios, así como qué os ha parecido este vídeo. ¿Os parece una técnica demasiado rota, incongruente?
yo os estaré leyendo. Hasta la próxima y adiós.